salud y pensar que una visión nos espera. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Llénanos de tu poder, danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Dios, hoy prometemos cuidar nuestro vivir, nuestro andar y nuestro cuerpo que es tuyo. Es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a cada uno de ustedes. Estos son los problemitas de la directa, pues estamos aquí desde Roma y les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias a Dios que tenemos este espacio para poder compartir tanta información de salud física, mental y espiritual. El Grupo Mujer Virtuosa de España, los Adventistas de Nueva Zelanda y el Grupo de Adventistas Hispanos en Roma les damos una cordial bienvenida y estamos contentos de poder compartir hoy con ustedes toda esta información. Estamos en directa en Facebook y también transmitiremos más adelante por YouTube. Así es que si es que les gustará, seguramente esta transmisión podrán volverla a ver más adelante. Para comenzar, vamos a pedir a nuestro amadísimo Dios que nos acompañen en este programa y para eso vamos a inclinar el rostro y vamos a orar.
Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos mucho por la posibilidad que nos das este momento de estar reunidos. Gracias, Señor, por nuestro expositor, el doctor Domínguez. Gracias porque le has dado la disponibilidad para poder ayudarnos a entender esta exposición, Señor. Te agradecemos mucho también por cada una de las personas que se conectan, que verán este programa más adelante. Te suplico, Señor, que te quedes con nosotros y nos acompañes durante el resto de esta semana que tenemos todavía. Eh, Bendice esta plataforma, Señor, y a cada uno de sus integrantes. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Bueno, vamos a presentar a nuestro doctor Leonardo, que es ya conocido en nuestro canal. Nos ha ayudado muchas veces. Así es que el doctor Leonardo Domínguez es originario de México, es licenciado en psicología clínica, tiene una experiencia profesional de más de 10 años, especializado en terapia analítica, análisis existencial y en ciencias de la religión. Tiene 36 años. Buenas noches, doctor. Qué gusto verle otra vez por aquí. Le agradecemos mucho por su disponibilidad y estamos atentas a lo que nos tenga que decir esta noche. Todavía tienen tiempo para compartir esta bendición trámite Facebook o YouTube. Así es que buenas noches. No sé si es que está por ahí, se me perdió. El tema de hoy es culpas que atacan. Un tema de Hola, hola, hola. actualidad, ¿eh? Buenas Aquí noches. estamos. Buenas noches. Bienvenido, gracias. Sí. Ok, buenas noches. Estoy aquí con un tema de falla de conexión porque voy en movimiento. Voy a tener un momento. Agradezco mucho que puedan participar y conectarse en esta mañana, tarde, noche, dependiendo la ubicación. Yo les doy un saludo desde México y me gustaría dar inicio, si les parece bien, con una pequeña oración. Oren conmigo. Señor, venimos ante ti en este día con corazones abiertos. Te pedimos que ilumines la mente, que tú sanes las heridas y que puedas darnos valor para enfrentar las culpas que todavía siguen atando. Libéranos de toda culpa, de todo peso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con un tema bastante interesante, porque la culpa suele sentirse como si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo mejor no hubiera estado ahí. La culpa tiene como base el si yo hubiera, pero no hay un hubiera en el presente. El hubiera es pasado. Se cuenta de una persona, un padre de familia, un buen padre de familia, trabajador, esforzado, dedicado, buena persona. Un día llegó a su casa muy cansado, muy fatigado, muy agotado, un día bastante difícil, y su hijo, que era tan solo un adolescente, se acercó a él y le pidió que lo llevara a a un lugar de convivencia. Su padre esa noche le dijo, me siento muy cansado, tuve un día muy pesado,
muchas dificultades, no te puedo llevar, pero te pido que le digas a tu primo que te lleve. Y entonces el muchacho fue con su primo y le dijo, llévame, necesito llegar a este lugar. En el proceso del camino hubo un incidente de automóvil y murió el muchacho, murió el adolescente. Cuando entrevistaron al padre de familia, le preguntaron cómo se sentía y él dijo, yo lo maté, yo tuve la culpa. Y él cargó con eso durante muchos años. La culpa se siente así. Yo fui, soy yo. Esto es mi culpa. Si yo hubiera, y el padre de familia en esa ocasión sentía que si él hubiera tomado una decisión diferente, si se hubiera aguantado su cansancio, su dolor, manejar y conducir esa noche, tal vez no hubiera pasado nada. Y ese es el efecto de la culpa. La culpa genera un gran peso en la espalda y precisamente duele la espalda por eso. Son culpas que atan y algunos son prisioneros de la culpa. Hay cárceles que tienen metales, que tienen cámaras, que tienen vigilancia, que tienen guardias, pero hay otras cárceles que no tienen nada de esto y hay muchos prisioneros en ellas y son cárceles muy saturadas y esa es la cárcel de la culpa. Todos en algún momento hemos estado en esa prisión. Yo me he sentido víctima de la culpa, me he sentido parte de ella. Cuando he tomado una mala decisión, cuando no he dicho algo bien, cuando he actuado de una forma inadecuada. Y hay culpa con el prójimo, hay culpa con Dios y hay culpa con uno mismo. Por eso el título de hoy, culpas que atan. Y hoy vamos a conversar sobre eso, sobre las culpas que atan. ¿Qué es la culpa que ata? Es un sentimiento, un pensamiento que persiste, que se mantiene, que es muy constante. Aparece sin permiso. Nosotros intentamos no pensar en ello, pero el pensamiento es mucho más fuerte y sigue apareciendo. Y sigue apareciendo porque se ha conectado con una emoción, en este caso con la culpa. No solamente es una creencia, la creencia tiene que ver con lo intelectual, tiene que ver con lo cognitivo, pero además de ser una creencia que tiene que ver con el pensamiento, con la mente, es una emoción que se transmite al cuerpo. Nosotros hemos creído que tenemos culpa. Y como hemos creído que tenemos culpa, hay una emoción. Y esa emoción se transmite al cuerpo y se siente en el cuerpo. No nos deja avanzar y paraliza nuestra vida. Ahora bien, no toda culpa es mala. Hay culpas que digamos que son buenas o más bien culpas que son sanas y culpas que son insanas, que no son útiles. La culpa buena, la culpa sana, es aquella que permite que despertemos, que despierta la conciencia. Sin culpa sana, andaríamos por ahí pecando y haciendo todo lo que se nos dé en gana sin sentir el peso de la conciencia. La culpa sana despierta entonces la conciencia y te dice, lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Lo que estás haciendo
no es conforme a lo que Dios quiere de ti. Lo que estás haciendo no va en sintonía con tu propósito. Y entonces despierta la conciencia y comenzamos a conducirnos de la mejor forma con tal de alcanzar el propósito. Esa es la culpa sana. Pero la culpa dañina, la que es tóxica, es una culpa que solamente nos paraliza. Es una culpa que te juzga, que te condena, una culpa que distorsiona y distorsiona la comunión con Dios, la comunión con tu familia y que por supuesto no nos permite vivir libres. Sentimos una carga muy pesada que nos genera síntomas somáticos diversos. Hay quien siente la culpa en la espalda, hay quien siente la culpa en los pies y puede ser diferentes partes del cuerpo donde sentimos la culpa. Pero al final, la culpa que está sustentada en una creencia, la creencia es yo hice mal, yo me equivoqué, yo no debí, si yo no hubiera, esa creencia se convierte en el fundamento, en la base de la culpa para que nos genere una emoción y por lo tanto una conducta. La conducta puede ser de autodesprecio, la conducta puede ser inconsciente al grado de conducirnos por un camino donde no seamos felices, porque la culpa te dice internamente, tú no mereces ser feliz, tú no mereces que te vaya bien, tú no mereces que las cosas mejoren para ti, porque mira lo que has hecho. La culpa paraliza, la culpa congela, la culpa detiene, la culpa ahoga a su prisionero y la culpa lo mata lentamente, porque no hay depresión si no hay culpa de algo. Generalmente las personas que padecen depresión tienen alguna culpa pasada y esa culpa termina matando. Es por eso que Cristo ha venido a darnos liberación. Como dicen los evangelios, si el Hijo, si Cristo Jesús os liberta, seréis verdaderamente libres. Y voy a leer algunos versículos que tienen que ver en esta sintonía de la libertad que nos da Cristo. Voy a mencionar las citas. Primero quisiera mencionar la cita de Primera de Juan, capítulo 1 verso 9. En términos generales, el texto dice, si confesamos nuestros pecados, aquí le podemos modificar y traducirlo como, si confesamos nuestras culpas, Él es fiel y justo para perdonar. Otra cita dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Él perdona por gracia, ya no hay condenación. Y el Salmo 32:5 dice, confesé mi pecado, que podemos traducir como confesé mi culpa y tú perdonaste. Y cuando se trata de culpa, creo que la parábola del buen samaritano dice mucho. En el capítulo 15 de Lucas tenemos esa parábola. Específicamente en los versículos 11 al 32, tenemos a alguien que se equivoca
y tenemos a alguien que fracasa. Se equivoca, fracasa y vuelve a casa. Pero cuando vuelve a casa, él no encuentra énfasis en la culpa, sino más bien cuando vuelve a casa hay perdón, gracia y liberación. Hay personas que el prójimo ya les ha perdonado, Dios ya ha perdonado, pero que ellos no se pueden perdonar. Dios perdona lo que sea. Jesús dijo textualmente que cualesquier pecado, el que sea, serán perdonados. Dios perdona. El prójimo, aunque tiene que pasar por un proceso difícil, termina perdonando. Pero creo que se vuelve muy difícil cuando nosotros no nos perdonamos. La evidencia de que no me he perdonado tiene que ver con la enfermedad. Enfermedad física, espiritual y psicológica. Si yo estoy enfermo con algo crónico, porque una cosa son las enfermedades que vienen en la vida y otra cosa son las enfermedades que son crónicas. Cuando hay enfermedades crónicas, yo creo que hay culpa que no hemos sanado. Ya nos fue perdonado por Dios, ya fue perdonado tal vez por el prójimo, pero todavía no ha sido perdonado por nosotros mismos. Veamos la imagen de la parábola. Vamos a imaginarnos. El hijo se equivoca, pide su herencia, la demanda, la exige. El hijo menor, quien tenía el derecho legal de pedir su herencia, era el hijo mayor, no el menor. Entonces la parábola pone un contraste fuera de lugar, o sea, totalmente lo opuesto a lo normal. No es el menor el que debe pedir su herencia, es el hijo mayor. El menor pide su herencia. Su padre, por amor, cede y le entrega la herencia. El hijo toma la herencia, sale de su ciudad y entonces comienza a malgastar. Por eso se llama pródigo. Pródigo es el que malgasta. O sea, yo soy pródigo si malgasto lo que tengo. Si no soy un buen mayordomo, soy pródigo. No necesariamente porque haya yo pecado, en el sentido concreto. Solo por malgastar mis bienes, eso ya me convierte en hijo pródigo. Por eso se llama pródigo, porque es el que malgasta. Y entonces el hijo pródigo malgastó, utilizó mal sus bienes, pasándola bien, divirtiéndose. La idea de la parábola es esa, ¿no? Que la pasó muy bien, que se dio lujos a lo mejor, que se llenó de deleites, como dice el predicador en su texto, se llenó de deleites, pero al final el hijo pródigo se quedó sin nada. No descubrió que era vanidad el haber malgastado el dinero, como en el caso del predicador. Lo que él termina viviendo es que se quedó sin nada. Termina trabajando como cualquier jornalero de la época, ganando lo mínimo en las condiciones que cualquier trabajador de la época vivía. Y entonces él comienza a valorar su pasado, como nuestros hijos. Los hijos a veces
no valoran lo que se les da hasta que no lo tienen. Y así el hijo pródigo, cuando ya no lo tuvo, entonces él dijo, los trabajadores de mi padre tienen buena comida, tienen una mejor comida de lo que a mí me dan aquí. Y el texto sigue diciendo y dice que el muchacho volvió en sí. Y esa es la parte de la culpa. Sintió culpa. Cuando dice volvió en sí, estamos leyendo entre letras, estamos leyendo lo que no dice el texto como tal, pero que se interpreta. Volvió en sí significa sintió culpa de su decisión. Es como si el hijo pródigo hubiera dicho en ese momento, si yo no hubiera pedido la herencia que me tocaba, yo no estaría aquí. Sintió culpa, pero su culpa fue sana, no fue una culpa insana, porque cuando él volvió en sí, tomó una decisión de volver a su casa, pedir perdón e iniciar de nuevo. La parábola del hijo pródigo enseña entonces lo que es una culpa sana, porque el que tiene una culpa insana vuelve en sí, se da cuenta que se equivocó, se da cuenta que fracasó y se sigue hundiendo en su fracaso. Pero el hijo pródigo no se hunde en su fracaso, se levanta, se mueve, actúa y toma la decisión de enmendar el daño que hizo, porque hizo daño. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque un sano proceso de culpa es el que vivió el hijo pródigo. Eso es la sana culpa. Pero esa culpa que te ahoga, esa culpa que te paraliza, esa culpa que te detiene, esa culpa que no te permite avanzar y que se termina convirtiendo en ansiedad y en depresión, esa culpa no sirve de nada. Esa culpa no despierta conciencia. La culpa del hijo pródigo despertó su conciencia y por eso se levantó y tomó la decisión de pedir perdón. Y eso me lleva a los orígenes de la culpa. ¿Dónde se origina la culpa? La culpa se origina en diferentes niveles. Normas internalizadas, o sea, expectativas familiares, expectativas culturales. Siento culpa porque no lleno la expectativa de mi mamá, porque no lleno la expectativa de mi papá. Siento culpa porque no lleno la expectativa de mi cultura. Esa es una norma internalizada. Y ese es el origen de la culpa. Hay gente que siente culpa porque no llena la expectativa. Y hay quienes tienen culpa directamente por equivocaciones, porque hicimos daño intencional o no intencional, pero al final hicimos daño. Y hay quienes sienten culpa por alguna expectativa falsa. Sienten culpa por el perfeccionismo y sienten culpa por la comparación constante. Las expectativas falsas tienen que ver con las normas internas. Yo siento culpa porque quiero ser perfecto conforme a la exigencia de mi mamá, a la exigencia de mi papá. Por eso, todo aquel que es un padre de familia tiene que filtrar lo que le exige a sus hijos. Porque si le exige algo que no va conforme a lo normal,
va a generar una culpa innecesaria en su hijo, porque como seres humanos leemos eso, la expectativa que tienen mi familia, que tiene mi comunidad de mí. Y entonces intento ser perfecto. Si soy estudiante, intento sacar el mejor promedio, porque es la expectativa que tienen de mí. Si soy un esposo, una esposa, intento mantener mi matrimonio, porque es la expectativa que tienen de mí. Pero esa expectativa se trata solamente de eso, de una expectativa de alguien más. Es una expectativa falsa. El siguiente origen de la culpa es el abuso emocional o la manipulación, una culpa que me ha impuesto otra persona, alguien que me maltrata, alguien que me hace daño, alguien que me hace sentir menos y que no conforme con ello, todavía me hace sentir la culpa. Es como el esposo que le pega a la mujer y le dice, es que tú tienes la culpa. Es como la mamá o el papá que le pega a su hijo y le dice, es que tú tienes la culpa. A eso se le llama abuso emocional. A eso se le llama manipulación. Y el otro origen de la culpa es la culpa vicaria. La culpa vicaria es sentir culpa por el sufrimiento de otros. Hay gente que siente culpa porque alguien está sufriendo, aunque no sea yo el causante del sufrimiento directamente, yo participo de esa culpa. Entonces, ¿qué hace la culpa en mi vida? ¿Qué efectos tiene? Tiene ansiedad, depresión, frustración, sin sentido, dar vuelta al mismo asunto, al mismo caso, pienso en ello, sobrepienso en ello, evitación, perfeccionismo y familias dañadas. Son los efectos de la culpa. Y esa culpa se mantiene y se sostiene en la autoacusación. Yo tengo la culpa. Si yo no hubiera, si yo fuera más obediente, si yo hiciera lo que mis padres dicen, si yo fuera lo que me han pedido que yo sea, la autoacusación mantiene la culpa, la sostiene, la fortalece. Y eso nos lleva a tratar de espiar con sacrificios. Y como sentimos culpa, entonces nos volvemos en personas más religiosas. Finalmente, ¿cómo logramos la libertad de esta culpa? Primero, que tengamos el valor de reconocer y nombrar la culpa. ¿Qué sientes y por qué? Como en el Salmo 32, cuando el salmista confesó su culpa, confesó su pecado, sintió alivio, porque así funciona la culpa. La culpa se esconde en uno mismo, pero cuando la confesamos y escuchamos el perdón, sentimos alivio. Lo siguiente que puede hacer con la culpa es enmendar. La culpa, la culpa sana, nos lleva a enmendar. Si te ofendí, te pido perdón, te pido disculpas. Si te dañé, intento o busco la forma de compensar ese daño, como en el caso de Saqueo. Saqueo sentía culpa, vivía con culpa, estaba atado a la culpa, era prisionero de la culpa.
Así que un día Zaqueo, cuando consiguió que Jesús lo visitara en su casa, Zaqueo tomó la iniciativa y dijo, no hay palabras de Jesús en ese texto. Solamente cuando Jesús lo vio en el camino y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, es necesario que hoy vaya a visitarte en tu casa, fueron las únicas palabras de Jesús. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, quien toma la iniciativa es Zaqueo, y Zaqueo dice, si yo he defraudado a alguien en algo, lo voy a devolver cuatro tantos más. Él sentía culpa y sentía el deseo de enmendar su culpa. Y estaba en sus posibilidades de enmendar esa culpa. Hay ocasiones en que vamos a tener culpa y si está en mi posibilidad enmendar la culpa, adelante. Si la persona ya no vive, si la persona está muy distante de mí y yo no puedo enmendar la culpa, puedo escribir una carta, puedo orar a Dios y entregar esa culpa, pero hay que buscar una forma de enmendar la culpa. No olvidemos que cuando tú enmiendas la culpa, ya no hay condenación para ti, como dice la palabra de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y finalmente, te aconsejo que puedas practicar el autocuidado. El autocuidado tiene que ver con la autocompasión. He fallado, me he equivocado, he hecho las cosas mal, pido perdón, le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi prójimo, intento enmendar mi culpa si está en mis posibilidades y me cuido. Porque si no te cuidas a ti mismo, entonces no tiene ningún sentido. Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que tengamos confianza para que podamos servir en el ministerio que Él nos ha encomendado. Y me gustaría eh, terminar con un canto. He estado dándome la tarea de escribir música con sentido. En el mundo hay mucha música que no tiene sentido, que no tiene un contexto conforme a lo que Dios manda, conforme a lo que Dios ha pedido en su palabra. Y en las últimas semanas he estado trabajando en escribir música cristiana. No soy cantante, solamente escritor, porque esa es mi fortaleza, escribir. Y he escrito una alabanza que si se puede poner, le comentaba a mi hermana Mabe, en esa alabanza vamos a encontrar la liberación a nuestras culpas. Vamos a escuchar la alabanza, si mi hermana Mabe nos ayuda. En la mesa del Señor recordamos su perdón. Pan y vino nos hablamos de su sangre y su amor. En la cruz se entregó su cuerpo por nosotros dio. Por su gracia somos hoy renovados en su amor. Renovados en su amor.
por la sangre del Señor. Nuestra culpa Él borró. Cristo nos restauró. Renovados en su amor. Hoy cantamos con fervor. Vive en nosotros su poder. Jesús es nuestro Rey. Su cuerpo fue partido allí. Su sangre nos limpió. El Cordero murió por mí, mas al tercer día venció. Hoy venimos a recordar su entrega y su bondad, y en su mesa proclamamos su victoria y su verdad. Renovados en su amor, por la sangre del Señor, nuestra culpa Él borró. Cristo nos restauró. Renovados en su amor, hoy cantamos con fervor. Vive en nosotros su poder. Jesús es nuestro Rey. Jesús es nuestro Tutti Amén, gracias, gracias doctor, gracias por tan amplia exposición acerca de la culpa, pues como sabemos vivimos en un mundo donde la culpa la hace, es la principal, el principal motivo por el cual suceden tantas cosas, porque recordemos que fue Satanás el que también metió la culpa en el Edén, así es que gracias por tan precisa explicación. A todos a poner en práctica los consejos y felicitaciones por la alabanza. No la conocíamos en este ámbito, así es que felicitaciones. Muchas gracias por haber compartido esta alabanza con nosotros. Bueno, pues no sé si es que alguien tiene alguna preguntita acerca de esta exposición, este mensaje. No sé, doctor, tal vez a usted le gustaría que si alguien necesita su número, tal vez por interno puedan, como es podamos mandárselo porque uno nunca sabe, ¿no?
siempre es importante tener números de personas que seguramente alaban al Señor, conocen su palabra y que nos pueden ayudar. Bueno, creo que es el momento de terminar. Si antes de, bueno, la alabanza fue una hermosísima oración, pero si antes puede por favor hacer usted también una oración. Después escuchamos el himno tema y nos saludamos hasta el día miércoles. Sí, ahí está el teléfono del doctor en el caso alguien necesite conectarse, hacerle alguna pregunta o si es que necesita de sus servicios valiosísimos. Así es que nos saludamos, doctor. Si puede terminar con una oración. Oremos. Señor bendito que habitas en los cielos, ayúdanos a soltar toda culpa, todo peso, todo aquello que sigue cargando nuestra vida, que no podemos soltar. Danos la fuerza y lograr ser libres en ti, Señor, para servirte, para darte todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, a que entendamos que ya no hay condenación para quienes hemos confiado en ti, quienes andamos en tu Espíritu. Te lo pedimos en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Necesitamos cambiar nuestra manera de actuar para vivir vidas plenas. Hoy necesitamos cuidar nuestra salud y pensar que una visión nos espera. Salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Dios, llénanos de tu poder, danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Hoy prometemos cuidar nuestro vivir, nuestro andar y nuestro cuerpo que es tuyo. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye.